Amable televidente, como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Freddy Ángel Castro, es abogado, politólogo, profesor universitario, es candidato al decanato de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, Freddy, un placer tenerte de nuevo en el programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación, saludo a Ana y de nuevo aquí para ver la perspectiva nacional y tal vez un chin de la internacional. También, sí, no, y también de la candidatura, vamos a hablar un poquito. Sí. Pero vamos a comenzar con la nacional. Desgraciadamente ya uno está ya agotado del tema de la ley de partidos y de las primarias. Vimos todo lo que pasó esta semana. Por poco hay un problema en el PRM, uno se atribuye nada más al PLD. ¿Tú crees, como tú ves el panorama, vamos a tener ley de partidos? Yo pienso que es muy difícil tener una ley de partido en este contexto. Primero porque nosotros en el escenario ya del Congreso hemos visto la realidad transparente de lo que está pasando en los partidos políticos y de cara a cómo uno ve los posicionamientos, yo creo que el tecnicismo utilizado por la Cámara esta semana de mandar a la propuesta a la comisión no fue más que postergar un poco la enfermedad del paciente. Eso fue un detente ahí. Bueno, eso ahí. Sí, no fue más un detente ahí, porque evidentemente la situación no solamente, diríamos nosotros, brotó en términos de la crisis que hay en el PLD sobre este tema, sino también que apareció en el escenario nacional la posición histórica del presidente Hipólito Mejía. Me llamó mucho la atención que esa posición histórica fuera firmada por Héctor Guzmán, una persona que está en el Partido Revolucionario Dominicano, que fue vocero de Hipólito Mejía y se le reconoce bastante cerca. En consecuencia, yo creo que al interior del Congreso y en el marco de las comisiones, este tema no va a tener forma de solucionarse. De la única manera que esto puede solucionarse es si definitivamente, y aquí quiero citar a doña Alejandrina Germán, el comité político del PLD toma una decisión responsable. De lo contrario, no va a haber ley de partido, porque no están los votos ni de un lado ni del otro. Entonces, ¿cómo va a pasar el proyecto? Maldonado ha planteado que se saque de la ley de partido el problema de las primarias abiertas o cerradas. Eso parece como aquello de sacar el aborto del Código Penal. Pero claro, porque el cuerpo, el centro del problema tiene que ver con la elección interna y externa y de candidaturas nacionales. Mire, lo que nosotros estamos hablando es que de 4.000 candidaturas que se van a presentar para el 2020, esas elecciones, la forma en que se adopten, suponga usted que vayan 10 aspirantes por cargo. Estamos hablando de 40.000 y pico de aspiraciones. Entonces, para mí no hay ley de partido sin negociación política. No es verdad que esa Cámara de Diputados, con esos intereses difusos, se va a poner de acuerdo en pasar el tema de una manera consensuada. Doctor, y parecería que el problema es que se están echando pulsos en los partidos políticos, principalmente en el PLD, un pulso entre Danilo Medina y Leonel Fernández, a ver quién tiene más poder. Claro, esto es evidente, o sea, ese pulso viene desde septiembre del año pasado, con la reunión del comité político. El comité político en ese momento yo diría que actuó con inteligencia ante la imposibilidad, no de imponerla, porque habían los votos para imponerlo, del caso del presidente Danilo Medina, pero una imposición donde el presidente Leonel Fernández terminara derrotado frente a la opinión pública nacional y todo lo que eso implica de cara a mantener un proyecto político de gobernabilidad en el 2020. En el caso también del PRD es un pulso muy claro. Nosotros aquí hemos manejado las propuestas de la encuesta Gallup y en ninguna de las encuestas Gallup el presidente Hipólito Mejía supera a lo interno al candidato pasado presidencial de ese partido que es Luis Abinader. Entonces yo creo que Luis Abinader se la va a jugar a todo y por toda con las primarias cerradas porque es parte de su conveniencia.
La prueba de fuego que tiene el Partido Revolucionario Moderno, porque no creo que todavía la haya superado, va a ser si la disciplina partidaria se va a imponer en respetar la línea del partido. Esto está por verse y esto puede ser también un detonante de crisis en el Partido Revolucionario Moderno. Doctor, en el PLD, la población vislumbra un escenario como difuso, no tienen un candidato todavía como definido, se ve un Danilo que sí que no. ¿Usted cree que realmente podría haber posibilidades de una modificación de la Constitución y de una posible reelección? Es que la modificación de la Constitución tiene un ensayo de una primera escena. ¿Cuál es el ensayo de la primera escena? Porque aquí no es solamente un problema de voluntad, también tiene que ver un problema de legitimidad. Si la ley de partido pasa con primarias abiertas, eso quiere decir para el presidente Danilo Medina que están los votos para modificar la Constitución. Pero yo no creo que el presidente Danilo Medina se aboque a una reforma pura y simple. No, yo creo que podría venir un mecanismo de legitimación popular que pudiera ser un referéndum consultivo, y si el presidente Danilo Medina, él sí le da 2 millones, 3 millones, entonces con esa base de legitimidad política pudiera encararse ya con un convencimiento pleno al comité político para modificar la Constitución. Eso es, me parece a mí, el juego del ajedrez político que se está viviendo, porque primero hay que ver si hay una voluntad real y unas fuerzas reales en un Partido de la Liberación Dominicana que está dividido ya al interior de las cámaras, y en un Partido Revolucionario Moderno que tiene en la parte de Luis Abinader una posición muy dura. Entonces, esto es parte de la práctica política, del laboratorio político. Pasa la ley de partido, pasa la reforma constitucional. Automáticamente... Pero, doctor, perdón, las encuestas tanto Gallup como Acisa refleja que la mayoría rechaza la reelección. A diferencia de encuestas similares en un periodo antes de las elecciones del 16, la gente estaba de acuerdo con la reelección, pero ahora por lo menos esas encuestas muestran que la gente rechaza una reelección. Exacto, pero esa percepción, esa idea de las personas, de la gente, se pudiera cambiar alrededor de lo que puede ser un referéndum, es decir, crear las condiciones para crear un referéndum y cambiar esa realidad. Por eso cuando... Pero mire, usted ha dado la fórmula de la legitimidad, porque yo creo que nadie había pensado, porque ellos rechazaron el referéndum. Leonel Fernández y Vincho Castillo insistían en el referéndum en el año 16. Sí, pero ahora, por eso a la pregunta de Ana Patricia, no hay fórmula de primarias directamente y de una vez reforma constitucional, porque también la reforma constitucional implica un riesgo bastante alto en función de que sería una segunda modificación a esa disposición. Entonces, tú no solamente puedes tener el poder para hacerlo, tú tienes que legitimar las acciones del poder, porque se te podían descontrolar las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, también pudiera venir una reacción que tú no sabes cómo sería ese tipo de reacción al interior del Partido de la Liberación Dominicana, porque en la pasada modificación el presidente Fernández la aceptó. Lo que dicen los voceros en estos momentos, el presidente Leonel Fernández, es que no estaría dispuesto a que se modifique la Constitución específicamente para estos fines. Y ahí entonces se está demostrando que hay unos votos que se han endurecido alrededor de esa línea política. Y también parecería, doctor, que la sociedad civil, porque hemos visto cómo CONEP, Participación Ciudadana, FINJU, ANGE, se han opuesto a la primaria abierta. Sí, y porque es que el empresariado, particularmente también con otros ingredientes, un tomado artículo de la Embajada Norteamericana del año 2016, parece que en el fondo también se quiere apostar a la alternabilidad democrática. La alternabilidad democrática que puede ser, primero, un recambio de fuerzas frescas desde el litoral de oposición o un recambio de liderazgo político al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Esas fuerzas se están manifestando constantemente y de tal manera que uno siente que en el debate nacional y que en el conjunto de fuerzas económicas y políticas, además
lo que es el bloque de partidos de oposición, no estarían de acuerdo con la reforma constitucional. Lo que pasa es que en este país mucha gente cambia el sombrero de la noche a la mañana. Entonces habría que ver cómo el gobierno dominicano manejaría eso. Pero, doctor, pero no habría alternabilidad, porque en el PLD o es Danilo o es Leonel el candidato. Bueno, pero... Porque todavía los otros no salen más de un 1% en la encuesta. Sí, pero en el caso, por ejemplo, del PLD, Danilo pudiera llevar la cosa a un extremo tal que implique una salida de tercero. Esos son escenarios en términos de trabajo y de hipótesis política. Lo importante ahora mismo en este posicionamiento es algo. O sea, no la tiene consigo el presidente Danilo Medina de cara a una reforma constitucional. Y también la seria oposición que tiene la ley en términos de primarias abiertas o cerradas va conjugándose en ese conjunto de acciones de fuerza. ¿Qué significa? Hay un dato importante también para nosotros. Se está recortando el tiempo en la maniobra de la operatividad política. Eso es importante, porque el PLD tiene un problema ahora. Está prácticamente paralizado y no puede accionar hacia las tareas políticas que se necesitan para retener el poder en estos momentos. Doctor, si uno le agrega a eso el tema Odebrecht, que esta semana tuvo muy intenso con el tema de la investigación a los periodistas Daniel Alcántara y Julio Martínez Pozo. Martínez Pozo es una figura del gobierno y han enfrentado entonces al procurador y han amenazado y es decir, por ahí no podría producirse una situación que se le podría ir de la mano al gobierno. Evidentemente la opinión pública dominicana y los analistas fuimos sorprendidos con esta decisión. Primero, ver cómo en el frente del gobierno, porque ese es un frente del gobierno, cómo se quiebra, cómo se genera una fisura inesperada, a tal extremo de que Martínez Pozo dijo claramente que el presidente Danilo Medina tenía que tener cuidado de proteger a las corporaciones dentro del caso Odebrecht, es decir, con una afirmación que era prácticamente impensable. Esto pudiera ser una debilitante muy importante porque en el gobierno de la mañana, en la parte del sol de la mañana, hay una trinchera muy clara en defensa de las políticas gubernamentales. Perder ese frente significaría también un agrietamiento. ¿Cómo van a terminar las cosas? Habría que ver en el caso de Brecht, sobre todo bajo el principio de que la Procuraduría General de la República tiene el derecho de investigar a todo ciudadano que entienda que puede estar o no encartado en un caso, sin estimar en el fondo si hay responsabilidad o no. Esto llega cuando el expediente prácticamente, la Procuraduría General de la República tiene que documentar ya, tiene que depositar el expediente para el conocimiento del fondo. Queda menos de un mes y evidentemente esto es una gran sorpresa política. Doctor, con su permiso, las conversaciones es interesante, el tiempo vuela. Nos vamos a una breve pausa comercial, volvemos con el doctor Freddy Ángel Castro con otro tema de interés para todos ustedes. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el doctor Freddy Ángel Castro, quien es abogado y politólogo. Doctor, en su opinión de politólogo, ¿las primarias abiertas o las primarias cerradas? Mira, sobre este tema, yo tengo una posición que sobrepasa la coyuntura de los intereses de los actores que están envueltos. Yo creo que la responsabilidad de nosotros es garantizar un sistema político que funcione, donde de alguna manera no haya un quebrantamiento de los partidos políticos, porque el quebrantamiento de los partidos políticos puede generar gobiernos de fuerza, gente mesiánica, que al final terminan haciéndole un daño a la sociedad, a la economía en sentido general. Yo lo que creo es que los partidos políticos deben ellos elegir la forma expresa en que quieren escoger sus candidatos internos y sus presidentes. Si el Partido Revolucionario Dominicano
lo que acostumbra es hacer una escogencia a través de una convención de delegados. Bueno, que funcione allí la convención de delegados. Y esto es para todos los partidos. Imponerle, que es el problema constitucional, imponerle una única forma de elección. No es que sean primarias abiertas o cerradas, porque ese no es el tema. O sea, es imponer desde el punto de vista constitucional una única forma de elección. Es lo que hace a la ley de partido inconstitucional. Si el Partido de la Liberación Dominicana, ellos deciden irse con primarias abiertas, bueno, que hagan sus primarias abiertas. Y en el caso del PRM, ya nosotros vimos que hizo una convención de elección de autoridades con padrón cerrado, por un padrón determinado y primarias cerradas. Entonces esa es la esencia del problema. El problema jurídico-político reside en imponer una forma única, porque es inconstitucional. Esa es la esencia que nosotros visualizamos. Por lo tanto, en la ley de partidos, lo que debe decir, los partidos organizarán libremente su proceso de elección interna, acogiendo a la definición de su estatuto partidario. Ellos en el estatuto definen las vías y la forma. Claro, con una supervisión de la Junta Central Electoral. Doctor, pero parece que quizás lo más importante de una ley de partido, o lo que le preocupa a la sociedad, es el tema del financiamiento, de los recursos que van del sector privado, que no hay controles, ahí puede entrar dinero en narcotráfico. Sin embargo, eso parecería que la ley no va a profundizar en esa parte de la transparencia de la contabilidad de los partidos políticos, que es lo más importante. Sí, porque en el caso de la ley, que se ha sobredeterminado la discusión de primarias abiertas y cerradas, se han quedado y se han cercenado temas importantes. Por ejemplo, el proyecto que llega del Senado abre la posibilidad del financiamiento internacional de las empresas, por ahí entra todo, por ahí entra narcotráfico, terrorismo. Entonces, esa parte hay que revisarla a profundidad, los topes de los financiamientos y la transparencia, el tope del financiamiento. Entonces, la ley de partido, una vez salga, hay una tarea que es casi inmediata, que es la ley de garantías electorales. Y esa ley de garantías electorales te va a poner... Pero esa ni se ha tratado. Esa ni se ha tratado. Por eso es que el sistema, desde el punto de vista político, tiene un alto riesgo en estos momentos. O sea, los partidos tienen una situación muy delicada. Yo creo que muchas veces el liderazgo político en la República Dominicana no se está dando cuenta de la realidad de los partidos políticos. Cuando nosotros vemos la última encuesta de Gallup, nos dice que el 15% son los que creen en los partidos políticos. O sea, es una derrota en términos institucionales. Y cuando tú buscas el segmento de quienes creen, no son los jóvenes no están apostando. Entonces, por lo tanto, el financiamiento en términos de la ley es una parte que queda de ver, porque si hay un financiamiento desbordante de campañas electorales, evidentemente la igualdad, la equidad y la transparencia ruedan por el suelo en un proceso electoral. Además se corre el riesgo que el narcotráfico coloque fichas. Pero lo va a hacer, Ramón, lo va a hacer. Porque es un objetivo del crimen internacional organizado colocar fichas en los escenarios políticos para determinar que ciertas políticas criminales y ciertas actuaciones políticas no lleguen al cúmulo de esa masa que no puede ser declarada. Por suerte, recientemente se creó la ley de lavado de activos, están los sujetos obligados, financieros y no financieros. Los partidos debían de ser sujetos obligados. Los partidos debían de ser sujetos obligados y no lo son. Claro, porque los partidos la sacaron. La sacaron, sí. O sea, en el proyecto inicial estaba. En el proyecto inicial estaba, porque ellos saben por qué la sacaron. Es porque si son sujetos obligados del sector financiero hasta los abogados, los notarios, todas las empresas, casi todo el mundo. Todo el mundo. Y si yo soy sujeto obligado cuando hago una transferencia de 1,5 millones de pesos, entonces los partidos políticos que me manejan 300, 400 millones de pesos no son sujetos obligados. Y usted se quedó corto con 300. No, yo puse un ejemplo. En las campañas presidenciales son miles. No, las campañas presidenciales son 5,000, 7,000, 8,000 millones de pesos de inversión directa. Eso no es el cálculo de que tiene que ver con lo que se invierte generalmente en el proceso de la gente que se moviliza y gasta sus recursos. Doctora, haciendo un paréntesis, porque no quiero que se me quede la parte de su candidatura
que para mí debe de ganar de calle en la UAS. ¿Cuál es la propuesta que usted presenta para el decanato de Ciencias Jurídicas y Políticas? Bueno, nosotros estuvimos felices esta semana que acaba ya de pasar, estas últimas 2 semanas. Primero hicimos la propuesta de la presentación del libro, que fue un éxito. Y segundo, el presidente Danilo Medina nos dio la razón, porque nosotros tenemos una propuesta de crear la Escuela de Relaciones Internacionales, y en nuestra experiencia que tuvimos en China en el 2016, vimos la necesidad de crear esta escuela porque ya sabíamos que esas relaciones venían, y crear una pasantía en lo que nosotros llamamos el sudeste asiático, es decir, Japón y China. Entonces nosotros como propuesta tenemos la Escuela de Relaciones Internacionales. ¿Pero como posgrado o como...? Como escuela. Como escuela, en un modelo tipo odontología, porque nosotros vamos a colocar a ese joven desde el primer nivel para que salga al final con 10 niveles de inglés, es decir, salga correctamente formado en un segundo idioma. Entonces la tenemos con una propuesta como escuela. También en términos de propuesta tenemos la Escuela de Justicia Criminal, que es la que va a administrar la licenciatura en criminología. Que no hay aquí. Que no hay en la República Dominicana y que la estamos necesitando. Pero además de eso, hemos dicho la necesidad de la movilidad internacional de los profesores. O sea, los profesores nuestros tienen que ir a los centros de pensamientos globales para reactualizar los procesos del conocimiento, para nosotros poder generar un producto de calidad. Sin proceso de enseñanza de calidad, el producto no podrá ser de calidad. Yo soy de lo que digo que ya en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no nos podemos contentar con la cantidad. Nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer un proceso de transformación hacia la calidad en mercados altamente competitivos. Yo digo que la apertura del gobierno dominicano hacia China es una gran oportunidad para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros estuvimos en conversaciones con los anteriores ministros que estaban aquí para traer el Instituto Confucio, que es igual a un Instituto Cervantes, así como lo tienen los españoles, que es para difundir el centro de la cultura china a nivel mundial, y creo que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en mi gestión va a lograr esos resultados. Además de impactar en el término de la propuesta nuestra programática, es la actualización del pensum de Derecho. No es posible tener una Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas con un pensum atrasado de alrededor de 10 años y programas de docencia que tienen atraso entre 6, 7 y 8 años también. Entonces las tareas son enormes. ¿Por qué? Porque la nueva enseñanza del derecho y las nuevas figuras que se han creado y que se están generando en el marco legislativo nacional e internacional, nos dicen a nosotros que solo nosotros podemos sobrevivir en un mercado de competencia global a través de la calidad. La cantidad es importante, pero ya es un proceso de calidad y cantidad para nosotros colocar actores que nos representen. Pero qué interesante lo de la Escuela Internacional, la Escuela de Criminología. ¿Usted ve positivo lo de las relaciones con China? Sí, las relaciones con China son positivas. Claro, yo sentí un poquito de pena. Por lo de Taiwán. Por lo de Todos Taiwán. sentimos pena. Yo sentí pena porque lo llegué a tratar también, son gente amable. En el primer periodo, la vicepresidenta de la República como primera dama, nosotros hicimos un acercamiento a la primera dama y Taiwán nos remodeló el edificio Carla Sanz, nos lo puso a nivel de modernidad. Sentimos pena, pero la realidad internacional... Taiwán ha contribuido mucho con el país. Sí, y tenemos que ser generosos y agradecidos. Y donde quiera que un dominicano vaya y hable de Taiwán, tiene que hablar en los términos de generosidad y agradecimiento, porque ellos hicieron mucho por el desarrollo de la República Dominicana. Lamentablemente, la realidad política internacional, el principio de China de que Taiwán es una provincia rebelde, no nos permitió tener relaciones con los dos. Lamentablemente, esta es la realpolitik. Los cambios en esta sociedad van de la mano muy fuerte y ustedes saben que China ya es segunda economía global con el depositario de mayor cantidad de recursos, de dinero en banco,
de los 8 o 10 grandes bancos del mundo. Los chinos tienen como 3 bancos ranqueados en los grandes niveles y lo que esperamos entonces que los chinos se abran a una cooperación bilateral y nos ayuden a seguir progresando en la República Dominicana. De eso se trata. Parecería que vendría mucha inversión china a República Dominicana. Sí, porque hay un asunto, Ramón. Recuérdate que los chinos han hecho propuestas, porque hablaba con el ministro Cao, que ya no está, falleció en Pekín hace 2 o 3 meses, y ellos tienen una propuesta que no se le ha puesto interés, y es la propuesta de crear aquí en el puerto de Manzanillo un megapuerto tipo Caucedo, para entonces ellos transbordar mercancías hacia el mercado preferencial de los Estados Unidos y aprovechar las facilidades del DR-CASTA. Por eso el Grupo M, al otro día del presidente Danilo Medina, establecer las relaciones, lo felicitó, porque yo creo que va a haber un auge de ese sector de la zona franca en la República Dominicana y otras áreas que pueden venir importantes, como es el caso del destino turístico, porque China tiene a Air China viajando desde septiembre del año pasado a Cuba. Ya es probable que el ministro de Turismo en los próximos meses haga un viaje a China y trate de que nos lleguen a nosotros también ya los primeros paquetes en términos turísticos. Yo creo que lo que se va a poner en mucha presión es la disponibilidad de las habitaciones, porque podemos tener, y el presidente Medina alcanzar la meta de los 20 millones tal vez de una manera que él no planificó mucho. Doctor Freddy Ángel Castro, muchísimas gracias en todo lo que vale, brillantes sus exposiciones y me gustó mucho lo del referéndum. Eso mucha gente va a comenzar a darle mente a eso. Sí, porque en un comportamiento político usted se puede legitimar o deslegitimar. Fíjese lo que le está pasando a Ortega. Está legítimo, pero tiene un proceso de deslegitimación. Y eso hay siempre que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, doctor Freddy Ángel Castro. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.